Muy buenos días, Dios te bendiga y es el anhelo de mi corazón que esta palabra que vamos a estudiar quede sembrada en tu corazón. Hoy vamos a leer el capítulo 7 y 8 del libro de Isaías. Dice el capítulo número 7: Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, se unieron para atacar a Ahaz, rey de Judá, que se encontraba en la ciudad de Jerusalén. Trataron de conquistar la ciudad, pero no lo consiguieron. En esa ocasión, el rey Ahaz y su familia se enteraron de que los asirios se habían aliado con los israelitas del norte. Al oír esto, el rey y el pueblo se pusieron a temblar de miedo, como tiemblan las hojas de los árboles cuando sopla el viento. Entonces Dios le dijo a Isaías: Toma a tu hijo Sear y a Sud y preséntate ante el rey Ahaz. Lo encontrarás cerca del canal que trae el agua del estanque superior. Ese canal está en el camino que va al campo del Tintoreo. Allí le dirás al rey lo siguiente: Ten cuidado, pero no te asustes. El rey Resín y el rey Peca están furiosos. Pero no les tengas miedo, pues no son más que un fuego que solo echa humo y pronto se apaga. Ellos piensan hacerte daño, quieren invadir el terreno de Judá, conquistarlo y llenar de miedo y a su gente. Piensan poner como rey al hijo de Tabeel. Pero Dios ha dicho: eso no sucederá jamás. Damasco es tan solo la capital de Siria, y Resín no es más que su rey. Samaria es tan solo la capital de Israel, y Peca no es más que su rey. Dentro de 65 años Israel dejará de ser una nación, pero si tú y tus oficiales no confían en mí, que soy el Dios de Israel, serán derrotados por completo. Dios también le dijo a Ahaz: Pídeme que haga un milagro que te sirva de señal. Puede ser algo que suceda en lo más profundo de la tierra o en lo más alto de los cielos. Pero Ahaz le respondió: No pretendo poner a prueba a Dios, pidiéndole una señal. Entonces Isaías dijo: Escuchen ustedes, los de la familia del rey de Judá. No les basta con fastidiar a los hombres que también quieren molestar a Dios. Dios mismo les va a dar una señal. La joven está embarazada y pronto tendrá un hijo, al que pondrá por nombre Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. En sus primeros años de vida el niño solo comerá yogur y miel, pero antes de que el niño sepa distinguir entre lo bueno y lo malo, serán destruidos los países de Resín y Peca, a los que tú, Ahaz, tanto miedo les tienes. Isaías continuó diciendo: Dios mandará contra Judá al rey de Asiria. Él atacará a la familia del rey y a todo su pueblo. Sucederán cosas muy terribles, cosas que no se habían visto desde que el reino de Israel se separó del reino de Judá. Cuando llegue ese día, Dios llamará a los ejércitos egipcios, quienes vendrán como moscas, y a los ejércitos asirios, quienes vendrán como abejas. Todos ellos vendrán a ocupar las cuevas y los valles, los matorrales llenos de espinas y los sitios donde toma agua el ganado. Cuando llegue ese día, el rey de Asiria castigará a Judá y la humillará por completo. Cuando llegue ese día, quedarán con vida solo unos pocos. Una vaca y 2 ovejas bastarán para alimentarlos. Tendrán suficiente yogur y miel. Los viñedos que antes tenían 1000 plantas y valían 1000 monedas de plata se convertirán en matorrales llenos de espinos. Solo se podrá entrar allí con arcos y flechas para cazar. Antes se cultivaba el suelo de las colinas con un azadón, pero cuando llegue ese día, habrá tanto matorral y espinos que les dará miedo meterse en ellos. Solo servirán para que pasten allí los bueyes y las ovejas. Dios me dijo, dice el capítulo 8, Isaías: Quiero que llames al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequía, para que sean testigos de lo que vas a hacer.
Delante de ellos tomarás una tabla de arcilla grande y escribirás con letras grandes y claras el nombre Maher Salal Asbaz, que significa ya viene la destrucción, ya están aquí los ladrones. Tiempo después mi esposa y yo tuvimos un hijo. Entonces Dios me dijo, ponle por nombre Maher Salal Asbaz, porque antes que el niño aprenda a decir mamá y papá, el rey de Asiria destruirá las ciudades de Damasco y Samaria y se quedarán con todas sus riquezas. Luego Dios me volvió a decir, yo soy tranquilo como las aguas del estanque de Siloé, pero esta gente de Judá me ha despreciado, pues tienen miedo de Rezín y de Peca, los reyes de Siria y de Israel. Por eso enviaré contra Judá al ejército de Asiria. Los asirios la atacarán y la destruirán, como cuando se inunda el río Éufrates. El agua se desborda por todos sus canales, cubriendo todo lo que se pone en su camino. Los enemigos asirios llegarán hasta Judá, como cuando llega una gran inundación. Atacarán como un águila, que con sus alas extendidas se lanzan sobre toda la tierra. Pero Dios está con nosotros. Escuchen esto, naciones lejanas. De nada sirve que se preparen para la guerra. Aunque se armen hasta los dientes, quedarán aterrorizados y destruidos. De nada servirán sus planes, pues Dios los hará fracasar. Aunque llamen a la batalla, nadie les hará caso, pues Dios está con nosotros. Dios me tomó fuertemente con su mano y me advirtió que no me comportara como los de Judá. También me dio este mensaje para ellos. No llamen conspiración a todo lo que la gente llama conspiración. A la gente le da miedo cuando los reyes se juntan para hacer planes de guerra. Pero ustedes no deben asustarse ni tener miedo. Yo soy el Dios Todopoderoso y es a mí a quien deben adorar y temer. De lo contrario, seré para ustedes como una trampa en la que caerán todos los habitantes de Jerusalén. Seré como una piedra con la que tropezarán los dos reinos de Israel. Muchos tropezarán, caerán y morirán. Muchos caerán en la trampa y quedarán atrapados. Entonces Isaías les dijo a sus discípulos, mantengan en secreto mis mensajes y las enseñanzas que les he dado. Dios está enojado con su pueblo, pero yo confío en su bondad y en Él he puesto mi esperanza. Dios vive en el monte Sión y Él me ha dado hijos para que juntos sirvamos de advertencia a su pueblo. Seguramente la gente les dirá, todos los pueblos consultan a sus dioses y les piden instrucciones o mensajes. Vayan ustedes y consulten a los brujos y adivinos para que les digan qué va a suceder. Pero no hagan caso, son puras tonterías. La gente irá de un lado para el otro, hambrienta y maltratada. El hambre los pondrá furiosos y maldecirán a su rey y a sus dioses. Mirarán por todas partes y solo verán miseria y angustia. Vivirán en la más terrible oscuridad. Sin embargo, no durarán para siempre su angustia y su dolor. Qué tremenda enseñanza nos da estos capítulos 7 y 8 del libro de Isaías. En los días de Acaz, dice el versículo 1 al 25, alrededor de 735 y 734 años antes de Cristo, los reyes de Israel y Siria atacaron a Judá. Israel le dijo al rey Acaz de Judá que confiara en la liberación de Dios, pero Acaz se negó a aceptar la oferta de Dios de una señal milagrosa y en su lugar buscó la ayuda de Asiria. Dios dio una señal de todos modos a toda la casa de David, el nacimiento de Emmanuel. Aunque fracasaría la invasión siria e israelita, más tarde Dios enviaría a los asirios y babilonios para devastar el país. Sear Hasú, dice el versículo 3, el nombre del hijo mayor de Isaías significa un remanente volverá. Ese nombre destacaba la intención de Dios de preservar un fiel remanente del pueblo para llevar a cabo su plan de salvación.
Dice el versículo número 12, respondió Acaz, no pediré. Acaz rechazó el consejo del profeta Isaías de que confiara en la liberación de Dios. En cambio, confió en su propio entendimiento limitado y buscó la ayuda de Asiria. Y así te habla hoy el Señor. No rechaces el consejo de tus hermanos en Cristo, el consejo de tu pastor, el consejo de tu líder. Confía en la liberación de Dios, confía en Dios. Confía en Dios, no confíes en tu propio entendimiento porque es limitado. El capítulo número 14 dice que la Virgen concebirá a Emmanuel. Virgen o doncella antes del matrimonio. La aplicación inmediata de esa señal era una joven novia que sería virgen hasta el momento de su matrimonio, antes que su hijo tuviera suficiente edad para distinguir lo bueno de lo malo. Serían destruidos los reyes de Siria e Israel. El cumplimiento final de esta profecía se efectuó en el nacimiento de Jesucristo por medio de la Virgen María. María era virgen y siguió siendo virgen hasta después del nacimiento de Jesús. La concepción de su hijo sucedió por un milagro del Espíritu Santo, más bien que mediante la obra de un hombre. Al hijo de la Virgen se le debía llamar Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Ese nombre adquirió un sentido más profundo en la venida personal al mundo del Hijo unigénito de Dios, Dios con nosotros. En el versículo 1 del capítulo número 8, dice que al segundo hijo de Isaías le colocaron el nombre. Dios le dijo a Isaías que le colocara Maher-Salal-Hasbaz. Es presto para el saqueo, veloz para el botín. Ese nombre no solo predecía la destrucción y la caída de Siria por Asiria, sino también la de Israel. En el versículo 6 habla de las aguas de Siloé. Las aguas de Siloé, conocidas en el Nuevo Testamento como el estanque de Siloé, eran alimentadas por un apacible manantial que le servía a Jerusalén de fuente subterránea de agua en tiempos de asedio por una nación hostil. Simbolizaban el clemente y benigno gobierno de Dios sobre Israel por medio de sus representantes reales, es decir, los piadosos reyes davídicos como Judá y Jerusalén estaban rechazando el gobierno benéfico de Dios, sufrirían en su lugar las aguas destructivas de la región del Éufrates, es decir, la poderosa inundación de los soldados asirios invasores. Dice el versículo 8, oh Emmanuel. En medio de la profecía de Isaías, el espíritu de profecía anuncia una esperanza para el futuro. Sin importar lo que sucedería, los que fueran fieles a Dios no tenían que temer porque Emmanuel, Dios con nosotros, era la seguridad de todos los que confiaran en Él. Emmanuel. Es de ese modo el lema permanente del pueblo de Dios a lo largo de la historia, pasado, presente y futuro. Y así te dice hoy el Señor a través de esta palabra, sin importar lo que esté sucediendo en el mundo, con la pandemia, con la hambruna, con los problemas de cada país, los que fueran fieles a Dios, si eres fiel a Dios, no tienes que temer, porque Emmanuel, nuestro Señor Jesucristo, es Dios con nosotros, Él está con nosotros y Él es la seguridad en el que nosotros tenemos que confiar. El versículo 12 dice que había una conspiración. Isaías había estado procurando persuadir a Judá a buscar a Dios en vez de procurar la ayuda extranjera. Se le acusó de conspiración y de traición. De igual manera, a través de la historia de la Iglesia, los que han procurado apartar a la Iglesia de los programas humanos y del cristianismo no bíblico y llevarla a su poder, santidad y misión originales, a menudo han sufrido persecución y desaprobación. Antes que temer a otras personas, al profeta se le exhortó a temer solo al Señor de los ejércitos. Y así nos llama el Señor a tener temor reverente a Dios, a confiar en Dios. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito el hombre que confía en Dios. Sea cual sea la situación que estás viviendo, que estás pasando,
enfermedad, problemas financieros, familiares, matrimoniales, con tus hijos, con las drogas, con el vicio, con la depresión, sea lo que estás viviendo. Pon tu confianza en el Señor. Pon tu confianza en Dios, porque Dios es fiel y Él nunca falla. En tiempos de peligro y de pruebas, Dios es el único a quien se debe temer y al que se debe buscar para la liberación. Mediante una debida reverencia y un debido amor por Dios, Él estará presente contigo y será tu santuario y será tu protección. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, Señor. Gracias por enseñarnos, Padre, que si colocamos nuestra confianza en ti, Señor, tú nos librarás y nos darás la victoria. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y declaramos y creemos, Señor, que Dios con nosotros, Emmanuel, está con nosotros y derrama su paz y su amor en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén.